Ya hermanos, ya nuevamente nos conectamos. Tuvimos aquí un problemita, pero creo que ya quedó arreglado, gracias a Dios, porque les decía que gracias a Dios porque podemos entonar esos coros y esos himnos, porque es una bendición poderlos entonar. Y como decía el hermano también al principio, siempre hay problemas con los equipos, siempre hay distracciones, siempre que se va a compartir la palabra de Dios pasan ciertas cosas, pero pues nosotros no tenemos que rendirnos, no tenemos que desconcentrarnos por eso, sino estar más enfocados, tratar de concentrarnos, de no distraernos por las situaciones que llegan a pasar, que nos quieren distraer, y espero que así pueda ser. Entonces vamos a comenzar ya con la enseñanza. Le doy gracias a Dios porque puedo estar aquí, porque pueden estar algunos hermanos, porque es una bendición el podernos ver a través de Facebook, pero también el vernos en persona también es una bendición. Y bueno, hermanos, quiero comenzar leyendo ese versículo, algunos versículos del capítulo que nos hacía favor de leer el hermano Heriberto al principio, Efesios 2. Efesios 2, ahí para que lo busquen en sus Biblias. Y me gustaría nada más que leyeran conmigo los primeros 3 versículos de este pasaje. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y nuevamente voy a recalcar la primera parte del versículo 2. Dice: en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, ¿alguna vez ustedes ahí en sus casas, piénsenlo, a ver si se pueden acordar, alguna vez han nadado en contra de la corriente? ¿Han estado en el mar, en un río, en un lago? No, porque pues ahí no corre el agua. Gracias. En la alberca pues tampoco, pero en un lugar donde esté corriendo, haya corriente, como en el mar, como en un río. ¿Han nadado en contra de la corriente alguna vez? Si sí, quiero que respondan otra pregunta. ¿Les fue fácil nadar en contra de la corriente? ¿Les es fácil hacerlo? En un río o en el mar, entre más débil sea la corriente, si nosotros queremos ir en contra de ella, pues es más fácil. Si la corriente es poquita, pues va a ser fácil, no va a costarnos tanto trabajo. Pero si la corriente es muy fuerte, va a ser muy difícil poder avanzar, va a ser muy difícil que nosotros tan siquiera un poquito podamos llegar algo lejos de esta corriente. Y hoy en día estamos luchando con una corriente, estamos luchando contra la corriente de este mundo, que aunque mucha gente podría pensar que es fácil luchar contra esta corriente y podría decir, no, pues yo sí puedo luchar contra la corriente, yo lucho contra la corriente y me es fácil. Yo creo que la corriente de este mundo es una corriente muy fuerte, que ha arrastrado a mucha gente y que seguirá arrastrando a mucha gente siempre y cuando no estemos firmes, que incluso nos podría arrastrar a nosotros si nos llegamos a confiar. Y quiero contarles una historia que me pasó ya hace un tiempo, donde Dios me dio la oportunidad de ir a la playa con mi hermano y con algunos amigos. Entonces nosotros llegamos a la playa, estábamos ahí, vimos que todo estaba muy bonito, toda el agua estaba muy tranquila, y vimos que ya había gente pues muy adentro del agua, pero muy adentro del agua, y que estaban paradas normal, que el agua pues no les llegaba encima de la cintura. Entonces nosotros nos confiamos, y mi hermano dijo, pues vamos a meternos corriendo, al fin que pues se ve que no está hondo el mar. Y nos metimos corriendo al mar y íbamos corriendo ahí pensando que pues era divertido. Entonces llegó un punto en el que yo seguí corriendo y dejé de sentir el piso. Dejé de sentir el piso donde pues estaba la arena, y el agua comenzó a arrastrarme y arrastrarme y arrastrarme. Entonces, bueno, cabe mencionar que yo no sé nadar bien, o sea, apenas sé cómo flotar. Intenté pues no ahogarme nadando hacia la orilla, pero por más que intentaba nadar hacia la orilla, la corriente me estaba arrastrando, y en lugar de que yo viera pues la orilla más cerca, la estaba viendo cada vez más y más lejos. Y pues yo intentaba nadar, intentaba salir a flote, pero no podía. Entonces uno de mis amigos intentó regresar por mí, intentó ayudarme, pero pues yo pensando que yo podía regresar solo, pensando que pues todavía podría regresar o avanzar un poquito más, le dije, no, tú adelántate, yo ahorita te alcanzo nadando. Y él pues adelantó porque él sí sabe nadar bien, y yo pues me quedé ahí, pero ya después de unos segundos de haber dicho eso, porque todo esto pasó en algunos minutos, no fue mucho tiempo lo que pasó. Entonces, pasando unos segundos, yo ya no podía, estaba muy cansado de luchar contra esa corriente que me estaba arrastrando, pero ya era muy tarde para que mi amigo regresara por mí, porque
si él regresaba por mí, pues íbamos a ser dos los ahogados, ¿no? Porque él también ya le iba a costar trabajo nadar. Yo le iba a estorbar para que él pudiera nadar bien y él quizá también me iba a estorbar a mí para que yo pudiera seguir flotando. Y por un momento, en ese momento que ya estaba yo ahí, yo ya dije, yo ya de aquí no voy a salir. Entonces comienzas a pensar, no, yo ya aquí me voy a ahogar. Empiezan a venir muchos pensamientos a tu cabeza. También viene a veces el Señor y estás, Señor, por favor, ayúdame. Entonces ya cuando yo estaba ya cansadísimo de estar luchando con la corriente, entraron los salvavidas por nosotros. Llegaron los salvavidas y ya pues iban llegando y nos iban diciendo que nadáramos hacia una orilla para poder, que estaba más cerca, para poder pues salir a una zona segura del mar. Entonces ya nadamos un poquito, llegamos como a una islita que está ahí mismo en el mar, pero adentro del mar, y ya nos pudimos levantar y pudimos estar ahí, descansamos. Y pues estábamos, la verdad, bueno, yo estaba espantado, cansado también de pues haber nadado, porque pues a pesar de que no sabía nadar, estaba así manoteando para no ahogarme, y pues me tomé como 5 litros de agua ahí. Entonces, pues la verdad, ahorita lo cuento como algo gracioso que me pasó, y lo recuerdo como una anécdota, y me río de lo que pasó, pero la verdad que en ese momento pues no me había reído, ¿no? Era algo que para mí estaba difícil, que yo pensé que ya no iba a salir de ahí. Pero gracias a Dios, pues salí, gracias a Dios, estaba cansado, estaba pues un poco también tenso, pero gracias a Dios pues estábamos vivos, ¿no? Y ya ahorita pues les digo, lo cuento como algo normal, pero en ese momento fue difícil luchar contra la corriente. Y les cuento esta historia porque tiene que ver mucho con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es luchando contra la corriente. Y antes de empezar ya de lleno con el tema, vamos a hacer una oración para poner la enseñanza en manos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que nos permites. Gracias porque podemos estar aquí nuevamente, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido que quites cualquier cosa, cualquier estorbo que pueda haber, Señor, para que tu palabra llegue a nuestros corazones. Te quiero pedir también, Señor, para que tú quites todo nerviosismo, Señor, que pueda haber en mí, Señor, para que tu palabra se transmita de la mejor manera y que seas tú quien hable y no yo, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí, Señor, y de aprender más de ti y de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú guíes la enseñanza, Señor, y que pueda llegar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, y espiritualmente, yo me imagino que la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en una situación similar, hablando nuevamente espiritualmente, donde las corrientes de este mundo nos quieren arrastrar y donde quizá hemos estado en un punto de rendirnos frente a la corriente. Quizá durante la pandemia o inclusive antes de la pandemia hemos estado luchando contra una corriente que nos quiere arrastrar y estamos nadando, pero quizá hemos llegado a un punto en el que nuestras fuerzas se han agotado, donde estamos cansados de luchar contra esa corriente. Y todos, si no nos ha pasado alguna vez, estoy casi seguro de que en algún momento nos va a pasar, porque como les dije al principio, hay una corriente en este mundo, hay algo que nos quiere arrastrar, que nos quiere llevar hacia atrás, que por más que nosotros queramos llegar a esa meta que es la orilla, nos retiene y nos retiene y nos retiene, y en lugar de que nosotros veamos esa meta cada vez más cerca, algunas veces la vemos cada vez más y más y más lejos, cada vez se nos hace más difícil llegar a la meta. Y por eso, tomando en cuenta esta anécdota que les cuento y también basados en la palabra de Dios, es que me gustaría que revisáramos algunas cosas que como cristianos o como no cristianos necesitamos para poder luchar contra la corriente. En primer lugar, necesitamos no confiarnos de las apariencias. Y vamos a leer Proverbios 14. Proverbios 14, y vamos a leer nada más los versículos 12 y el versículo 15. Ahí en sus casas, si lo pueden leer conmigo, por favor. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el 15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Las cosas de este mundo, la mayoría de veces, se van a presentar a nosotros de manera apetecible, pues su propósito es envolvernos, llamando nuestra atención y seduciéndonos para hacernos pecar.
Esto hace que bajemos la guardia y nos confiemos y finalmente terminemos cayendo en el pecado. Como les conté en la historia, cuando yo llegué ahí a la playa, pues yo vi que todo estaba muy bonito, vi la gente adentro y me confié, dije, de seguramente pues todo el mar está así, todo el mar pues tiene el mismo nivel y yo me metí muy confiado al mar, pero una vez que yo salí del mar me di cuenta que había alertas, que había algunas banderas rojas en ciertas zonas donde esas zonas eran inseguras para poderte meter, pero yo me dejé llevar por lo que vi, por lo que mis ojos vieron, no me fijé en esas alertas que estaban ahí. Y lo mismo puede pasar en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos confiado de decir, no, pues yo puedo salir de esa situación, no, pues yo estoy bien, no, pues no pasa nada, un amigo lo hizo y no le pasó nada, un familiar lo hizo y pues no terminó con consecuencias, no le pasó nada, y nos podemos confiar a tal grado de decir, a mí tampoco me va a pasar nada. Y lamentablemente cuando nosotros nos confiamos y cuando bajamos la guardia y empezamos a meternos cada vez más y más a esa corriente, llega un punto en el que volteamos hacia atrás y estamos muy adentro. Y cuando queremos regresar, va a ser muy difícil regresar. Hoy en día, la corriente de este mundo tiene mucha fuerza y no podemos confiarnos, no podemos decir, a mí no me va a pasar, yo no voy a caer en eso. Dice ahí en Efesios que no debemos confiarnos, que debemos mantenernos siempre alertas. Ninguno diga, pues yo no voy a caer, porque si decimos que no vamos a caer, seguramente es porque nos estamos confiando y seguramente vamos a caer. Pero es muy difícil no confiarnos de las apariencias cuando no sabemos qué es lo que tenemos que ver, cuando nosotros no estamos meditando, no estamos enfocados en las cosas. Si, por ejemplo, yo no sé lo que es bueno y lo que es malo, ¿cómo voy a saber hacia dónde ir y hacia dónde no? Si yo no sé los peligros que puede traer ciertas cosas, ¿cómo voy a saber si hacerlo o no hacerlo? Es por eso que, en segundo lugar, necesitamos fortalecernos diariamente. Vamos ahí mismo a Proverbios, más adelantito, Proverbios 21. Y este versículo es un versículo que fue de los primeros versículos que me aprendí cuando llegué a la iglesia y que yo creo que es un versículo que es muy cortito y que nos podemos aprender muy fácilmente, pero que tiene un gran mensaje. Dice así, Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mas Jehová es el que da la victoria. Puede que el caballo, puede que el guerrero esté muy preparado, que se fortalezca, que haga todas las cosas que tiene que hacer, pero Jehová es el que da la victoria. Pero en este versículo Dios no descarta la preparación. Dios nos dice, Dios da la victoria, no te preocupes. Dios te va a ayudar, tú no hagas nada. Dice, el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cuándo es cuando Dios nos va a dar la victoria? Cuando nosotros nos preparamos para tener esa victoria. Cuando nosotros nos fortalecemos para poder tener esa victoria. En medio de esa lucha contra la corriente de este mundo, el único que nos da la victoria es Dios y nadie más. Pero debemos estar preparados y fortalecidos. Quizá, en la historia nuevamente que les conté, si yo hiciera ejercicio, si yo quizá me preparara más, hubiera tomado quizá unas clases de natación o cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de ejercicio, no me hubiera cansado tanto, o hubiera podido avanzar o salir de esa situación. Pero como yo no sé nadar y como tampoco hago ejercicio, pues me cansé muy rápido. Y esa falta de preparación fue lo que quizá me hizo irme arrastrando, que la corriente me arrastrara con mucha facilidad. Y en la vida espiritual es igual. Si nosotros no nos preparamos diariamente, la corriente nos va a arrastrar muy fácilmente. En cuanto nosotros poquito entremos a la corriente, nos va a arrastrar. Es por eso que diariamente necesitamos prepararnos. Debemos seguir alimentándonos en lo personal con nuestro devocional, a través de la oración y también en conjunto con las cápsulas, con las cosas que tenemos a nuestra disposición, con las enseñanzas, con la lectura de nuestra palabra, con la oración en familia. Es necesario que diariamente nos estemos fortaleciendo, porque muchas veces pensamos que basta con un domingo escuchar la enseñanza o conectarnos a una clase y ya,
yo ya con eso me siento fortalecido, pero no, la fortaleza debe ser diariamente. No podemos un día estar alerta y otro día no estar alerta. Tenemos que estar alertas en todo tiempo. Tenemos que estar fortaleciéndonos diariamente. Ahorita que vienen las Olimpiadas, pues hay muchos atletas, ¿no? Que han estado preparando durante ya varios años para poder ir a los Juegos Olímpicos y poder estar ahí. Y les aseguro que todos los días ellos hacen ciertos ejercicios, tienen una rutina de vida para poder llegar a las Olimpiadas fortalecidos. Igualmente en todos los deportes, si alguien llega y nada más se pone a jugar, muy probablemente se lesione o se llegue a lastimar. Es por eso que igual nosotros como cristianos debemos diariamente estarnos fortaleciendo con la palabra de Dios. Tal vez no se te hace fácil a ti estudiar tu Biblia, tal vez te cuesta trabajo orar o no sabes cómo o nunca aprendiste bien a orar y dices, es que yo no sé cómo orar, yo no sé cómo leer mi Biblia, yo leo mi Biblia pero pues me cuesta trabajo entenderle. Si es así, puedes pedir ayuda a algún amigo, a algún maestro de la iglesia, a alguno de los hermanos para que te pueda instruir, para que te pueda ayudar, para que te pueda decir, bueno, si quieres hacemos haz tu devocional tú solo y después lo que aprendiste o compartimos para que puedas enriquecerte mucho más. Es por eso que en la iglesia, y es por eso la importancia de tener una iglesia y de congregarnos, porque como amigos, como hermanos, nos vamos a fortalecer también juntamente. No sirve de nada que yo me esté fortaleciendo y que yo me esté preparando y fortaleciendo, sino ayudo también a los hermanos a fortalecerse. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo que trabaja para una misma obra y en la cual todos tenemos que estar fortaleciéndonos juntamente. Y es por eso que si alguien le cuesta trabajo orar, le cuesta trabajo leer su Biblia, vemos que se está alejando de la iglesia, nosotros como hermanos tenemos que ayudarlo a que él pueda fortalecerse también. Y de allí y viene nuestro tercer punto. Así llegamos a nuestro tercer punto. En tercer lugar, necesitamos rodearnos de amigos dispuestos a regresar por nosotros. La corriente nos va a arrastrar y nos va a arrastrar y nos va a arrastrar. Y es importante que nosotros nos rodeemos de hermanos y de amigos que estén dispuestos a regresar por nosotros, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar que nos hayamos alejado de Dios, sin importar que ya quizá tengamos tiempo sin ir a la iglesia o sin hablarnos. Tenemos que tener amigos que estén dispuestos a regresar por nosotros. Vamos allá atrásito en sus Biblias, en Job. Job capítulo 6. Perdón. Job capítulo 6. Versículo 14. Job 6, 14. Lo voy a leer yo nuevamente y quiero que pongan mucha atención en lo que dice este versículo. Dice, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. En medio de la lucha de la corriente que tenemos con la corriente de este mundo, el único que nos da la victoria es Dios. Pero el rodearnos de amigos que nos ayuden y que estén dispuestos a regresar por nosotros siempre va a ser una bendición. Va a haber amigos que estén dispuestos, a pesar de que nosotros seamos necios y así como yo, no, pues tú sálvate, tú vete, yo puedo solo. Va a haber muchos amigos que nos digan lo mismo y nosotros quizás seamos esa persona que nos quieran ayudar y nosotros no. Yo estoy bien, no, a mí no me pasa nada, no te metas en mi vida, yo lo dejo cuando yo quiera, yo dejo de hacer eso cuando yo quiera, es mi vida, no te metas en ella, yo sé lo que hago y muchas cosas, muchas veces nosotros somos necios cuando alguien nos está extendiendo nuestra mano, bueno, su mano para podernos ayudar. Y nosotros, de esas amistades que nos van a ayudar a salir a flote, a permanecer ahí, a regresar por nosotros. Pero si nosotros somos necios, si nosotros nos aferramos en nosotros mismos, cuando nosotros estemos muy lejos y cuando nosotros queramos que esa persona regrese por nosotros, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que esa persona regrese por nosotros. Y también
tenemos que tener en cuenta, como nosotros como amigos, que al regresar tenemos que tener mucho cuidado, pues si nosotros regresamos por un amigo tenemos que estar también fortalecidos. También tenemos que haber nosotros estado teniendo nuestro devocional en oración, orar por ese amigo y contar con la ayuda de Dios, ya que si nosotros nos creemos los fuertes y decimos, no, yo voy a regresar por ese amigo, yo lo voy a traer nuevamente a la iglesia, yo voy a ser el que lo saque de esa situación, yo voy a ser el que lo ayude, estamos muy equivocados, porque no somos nosotros, es Dios quien nos va a usar para que nosotros vayamos por ese amigo, porque si vamos en nuestras mismas fuerzas, en nuestras propias fuerzas, creyendo que somos nosotros los que pueden rescatar a las demás personas, muy seguramente cuando vayamos y cuando tomemos su mano, en vez de que nosotros lo jalemos hacia la orilla, Él nos va a jalar hacia la corriente y nos va a arrastrar junto con Él. Y cuando en vez de ser uno el que estaba perdido, ahora van a ser dos. Entonces, hermanos, no seamos nosotros, si vamos a ayudar a algún amigo, que nunca seamos nosotros en nuestras propias fuerzas, sino que sean en las fuerzas de Dios, porque solamente así es como vamos a poder regresar nuevamente a la orilla. Si nosotros tomamos de la mano a nuestro amigo, pero Dios nos está tomando de la mano a nosotros para llevarnos hacia un lugar seguro. Quizá nuestros amigos nos puedan ayudar a mantenernos a flote, a no ahogarnos, a que la corriente no nos arrastre más y más y más, pero es difícil, hermanos, que un amigo nos pueda realmente, con la ayuda de Dios, sí se puede y que nos lleve a la orilla, pero solamente con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro amigo no es el más calificado para salvar nuestras vidas. Dios los va a usar, Dios va a usarlos para que ellos sean los instrumentos, pero el que salva nuestras vidas no son nuestros amigos. Y de ahí llegamos a nuestro cuarto punto. Necesitamos un salvavidas. Cuando alguien se está ahogando, la persona más calificada para ayudar es el salvavidas. Espiritualmente, cuando la corriente nos está arrastrando hasta un punto donde estamos atrapados y por más que intentamos no logramos salir de ahí, la persona que nos puede ayudar, quizá nuestro amigo nos puede ayudar un rato a mantenernos allá a flote, a que no nos arrastre más, pero la persona más calificada siempre va a ser un salvavidas. Y en nuestra vida espiritual va a ser lo mismo. Cuando la corriente de este mundo nos esté arrastrando, los amigos nos van a dar ánimos para seguir ahí, nos van a dar ánimos para que no nos apartemos totalmente de Dios, para mantenernos cerca de Él, y quizá nosotros seamos necios y no salgamos de esa corriente, pero nuestro amigo nos va a ayudar a estar ahí. Pero aquel que nos va a salvar de esa situación solamente es uno. Y vamos a leer Salmos 40. Salmo 40, voy a leer el versículo 1, 2 y 3. Salmo 40, 1, 2 y 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. El único, hermanos, que puede salvarnos de esta situación es Dios. Y déjenme decirles que Dios lo hizo ya hace 2020 años. Ya pasó mucho tiempo desde que Dios nos ha salvado. Dios nos salvó desde hace muchísimo tiempo. Lamentablemente Él está ahí extendiendo su mano hacia nosotros y nosotros seguimos ahí ahogándonos, desesperados, manoteando, tratando de salir por nosotros mismos, buscando nosotros mismos la manera de salir adelante, cuando Dios, a través del sacrificio que hizo Cristo por nosotros, nos salvó. Cristo está ahí cerca de nosotros diciéndonos, ven, yo te puedo ayudar a salir de ahí. Yo te puedo sacar de esa desesperación que tienes. Yo te puedo sacar de ese problema que estás teniendo. Yo te puedo sacar de ahí, pero necesitas darme tu mano. Vamos a leer a Efesios 2, ahí donde empezamos, Efesios 2.
dice el versículo. Bueno, voy a leerlo, hermanos, y ahorita voy a tratar de leer los 10 versículos. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vidamente juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo tú y Dios saben cómo se encuentran en este momento. Quizás estás siendo arrastrado por la corriente de este mundo y quizás estás intentando regresar con mucha fuerza porque sabes que te está arrastrando la corriente y estás consciente de ese mundo. O quizás estás cansado de luchar, tus fuerzas ya se acabaron, ya estás totalmente rendido y te has dejado llevar por la corriente. Dejaste de luchar, dijiste yo ya no puedo más y te dejaste llevar por la corriente. Y todos hemos estado en esta situación donde la corriente de este mundo nos ha querido arrastrar. Por eso es que el versículo 3 dice: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú no eres el único que lucha contra la corriente de este mundo. Cada quien tiene su lucha, sí, pero todos estamos luchando contra la corriente. Pero Cristo nos salvó y nos dio una segunda oportunidad, nos dio una vida nueva. Necesitamos un salvavidas que nos saque de ese lugar, se llame como se llame, ya sea alcoholismo, tabaquismo, fornicación, inmoralidad sexual, avaricia, se llame como se llame, necesitamos un salvavidas para salir de esa situación. Y tenemos que ser conscientes de dónde estamos, porque muchas veces cuando estamos pecando decimos, no, pues es que yo estoy bien, no tiene nada de malo, cuando yo lo quiera yo lo puedo dejar, o no es un vicio, o eso no es pecado, o la Biblia no dice nada, pero esas justificaciones lo único que reflejan es que sabemos que estamos mal, pero nos queremos justificar, sabemos que estamos pecando, sabemos que eso no le agrada a Dios, sabemos las consecuencias que eso va a tener, pero aún así nos justificamos. ¿Por qué? Porque no queremos dejar esas cosas. Porque aún vivimos en esos deseos de nuestra naturaleza, aún estamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, aún seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa ahí en nuestro corazón y es el centro de nuestra carne y el yo y queremos cumplir nuestros deseos. Pero si nosotros dejamos todo eso de lado y si nos ponemos a reflexionar un poquito solamente, piensa, ¿estás haciendo las cosas bien? ¿Estás bien o estás siendo arrastrado por la corriente? Sea cual sea esa corriente que te está arrastrando en este momento, o que te ha arrastrado, o con la que estás luchando, intentando tú regresar a esa orilla, sea cual sea, Cristo te puede salvar. Y Él te puede poner en un lugar seguro. Pero una vez que tú estés en ese lugar seguro, que tú estés ya ahí, que tú estés ya resguardado, hay una cosa más, la última que necesitas hacer. Y este es el último punto, punto 5. Necesitamos no volver a caer en los mismos errores. Cuando Cristo nos rescató, nos dio una vida nueva y olvidó todo lo que nosotros hicimos en el pasado. Si nosotros pecamos, si nosotros anduvimos en malos pasos en el pasado, todo eso lo va a olvidar Cristo. Todo eso va a quedar atrás. Él no se va a acordar más de eso.
además de una vida nueva y eterna que ya no vamos a perder nunca más, que nos ha asegurado un lugar para que al morir estemos delante de la presencia de Dios. Dios nos ha dado todo esto a través de Cristo. Pero el hecho de que la vida eterna no se pierde no significa que ya no tendremos que luchar contra la corriente. No significa que ya no va a haber problemas, no significa que ya no voy a tener tentaciones, no significa que ya no van a venir situaciones a mi vida difíciles. A pesar de que Cristo nos salvó, va a haber situaciones y momentos difíciles y cada día vamos a tener que seguir no confiándonos de las apariencias, cada día vamos a tener que seguir fortaleciéndonos, cada día vamos a tener que ir a rescatar amigos y también tener amigos que estén dispuestos a rescatarnos. Cada día vamos a necesitar pedirle a Dios que Él nos salve, que Él nos ayude a seguir adelante, que Él nos dé nuevas fuerzas. La vida eterna no se pierde, pero hay que seguir luchando contra la corriente de este mundo. Pero hay una buena nueva. Si Cristo te salva, hay una oportunidad para que sí, vas a tener que luchar contra la corriente, pero ya no lo vas a tener que hacer tú solo. Ya no vas a tener que estar tú solo ahí a la deriva en el mar, tratando de luchar tú solo con esa corriente. Si tú estás en esa zona segura junto a Cristo, quien te ha salvado, si tú lo tomas de la mano, cuando vengan esa corriente, cuando venga esa tempestad, vas a poder resistirla. Y estando en el mar, y los que han ido al mar, yo me imagino que muchos han visto cómo meten a sus hijos al mar, que se meten con ellos, pero los traen súper agarrados, inclusive si el niño pues ya puede caminar, lo meten y lo agarran de la mano. ¿Para qué? Para que cuando vengan las olas, pues no se lo lleven y no lo arrastren. Y entonces, pues sí pueden estar dentro del mar y van a estar ahí luchando contra el mar, las olas les van a pegar, pero el niño va a estar seguro mientras sostenga la mano de su padre. Si el niño se suelta y se va corriendo solo, va a estar en peligro y posiblemente pueda haber consecuencias de haberse apartado. Y con nosotros es igual. Si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, si nosotros nos mantenemos ahí, cuando vengan esas olas intentándonos arrastrar, quizá nos golpeen con mucha fuerza, pero tomados de la mano de Dios vamos a poder resistir, vamos a estar seguros. Quizá nos caigamos, pero nos vamos a levantar inmediatamente. Quizá nos golpeen un poco, pero vamos a estar bien. Pero si nosotros somos necios y soltamos la mano de Dios, nos jalamos y nos vamos hacia zonas inseguras, va a haber consecuencias por eso. Vamos a volver a caer en todas esas cosas. Vamos a volver a perecer por todas esas cosas que antes estábamos batallando. Vamos a tener una situación igual. Vamos otra vez a estar sufriendo y quizá vamos a tener peores consecuencias que las que tuvimos antes. Y es por eso que tenemos que estar cuidando de no cometer los mismos errores que ya cometimos una vez, que ya cometimos en nuestra vida que teníamos antes, en los errores que antes teníamos cuando aún estábamos en la carne. Ahora tenemos que estar en el Espíritu, buscando cada día esa fortaleza que nos da Dios. Vamos a leer Gálatas 5. Versículo 13 y el versículo 16. Gálatas 13, versículo 5 y Gálatas 5, perdón, versículo 13 y versículo 16. Dice el 13, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La libertad y la salvación que Dios nos dio no debe ser tomada a la ligera. No es algo que podemos utilizar para decir, bueno, pues ya soy salvo, ya Dios me dio vida eterna, entonces ya puedo vivir de la manera que yo quiera, ya no importa cómo viva yo. Dice en este versículo que no usemos esa libertad que Dios nos ha dado como ocasión para la carne. Nosotros tenemos que vivir ahora ya no en la carne, sino en el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, sino que vivamos en el Espíritu. Hermanos, necesitamos no confiarnos de las apariencias, porque este mundo nos va a pintar las cosas muy bonitas. Necesitamos fortalecernos día con día, estarnos fortaleciendo, tener nuestro devocional, leer nuestra Biblia, orar, y no solamente nosotros, sino orar con la familia, ayudar a los hermanos a que ellos también se puedan fortalecer.
tenemos que seguir rodeándonos de amistades que nos ayuden, amistades que nos lleven a la orilla y que no nos quieran meter más a la corriente y que nos digan de allá de medio de la corriente, bien, es seguro, no pasa nada, y que nosotros nos confiemos y terminemos arrastrados. Amigos verdaderos que nos ayuden a salir de esas situaciones y no a entrar. Necesitamos cada día depender de nuestro Salvador, de ese salvavidas que vino a este mundo a morir por nosotros, que es Cristo. Y necesitamos no volver a caer en los mismos errores. Cristo nos va a perdonar y Cristo ya nos perdonó, pero ya no tenemos que estar atados a esos mismos pecados. Si Dios nos hizo libres fue porque, y Cristo nos hizo libres a través de su sacrificio, no fue para que nosotros sigamos ahí atados a los mismos pecados, fue para que nosotros podamos romper esas cadenas del pecado y podamos ahora vivir una vida libres en Cristo. Cristo no quiere que nosotros sigamos ahí con esas esposas de pecado, luchando y batallando. Él quiere que nosotros seamos libres, pero para que tengamos esa libertad necesitamos depender de Él. Hermanos, ¿estamos cerca de Dios, tomados de su mano para resistir los golpes y la fuerza de las corrientes? ¿O estamos desprotegidos en zonas peligrosas, siendo arrastrados por la corriente? Y estamos cansados de luchar. No nos confiemos, sigamos fortaleciéndonos día tras día. Y si has vuelto a caer en pecado nuevamente, y si Dios ya te había salvado y has vuelto a caer, dejándote llevar por la corriente, recuerda que Jesús sigue estirando su mano hacia ti, diciéndote, yo te ayudo, yo te puedo salvar de ahí, yo te puedo ayudar nuevamente, pero tenemos que nosotros reconocer que hicimos mal, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos estado teniendo una vida mal, reconocer que hemos sido arrastrados por la corriente y pedirle perdón a Dios, reconocer nuestro error y tomar su mano para poder salir de ahí. Y amigo que quizás estás viendo esto por primera o segunda vez, estás conectado por primera o segunda vez, o que tal vez te has conectado ya a varias enseñanzas, pero hace mucho que estás luchando con la maldad de este mundo, que estás luchando con alguna situación, que estás batallando y que sientes que por más que tú luchas, por más que tú te esfuerzas por salir de esa situación, no lo estás logrando. Por más que tú dices, yo sé que estoy mal, pero no puedo dejar eso, no puedo dejar eso. Por más que tú sabes que te duele y no puedes salir, hoy Cristo quiere ayudarte. Cristo quiere ser tu salvavidas. Hoy Cristo quiere darte la oportunidad de salir de ahí. Quiere darte una vida nueva. Quiere ponerte en un lugar seguro. Él quiere darte la oportunidad de que algún día tú estés delante de su presencia. No importa cuánto tiempo lleves luchando con eso. No importa qué hayas hecho. No importa las consecuencias que hayas tenido por lo que hiciste. No importa en qué momento te encuentres de tu vida. Sea cual sea, hoy Cristo puede salvarte. Hoy Cristo puede darte una nueva oportunidad. Cristo puede olvidar todas esas cosas que hiciste en el pasado y puede darte una vida eterna. Si tú quieres que Cristo te salve, si tú quieres que Cristo sea tu salvavidas, quieres que Cristo sea tu salvador, y si tú nunca lo has hecho, si tú nunca has aceptado a Cristo como tu salvador, déjame decirte que hoy está Él ahí, llamándote y diciendo tu nombre y diciendo, yo quiero salvarte, yo quiero ser tu salvavidas. Si tú lo quieres hacer, si tú quieres que Cristo sea tu salvavidas, si tú quieres que Cristo viva en tu corazón y more contigo, si tú quieres que al morir estés delante de la presencia de Dios teniendo vida eterna, si tú quieres tener esa paz de saber que Dios ya te sacó de esa situación, acompáñame a hacer esta oración para que puedas recibir a Cristo como tu Salvador. Vamos a terminar orando, hermanos. Y si es así, repite después de mí, por favor. Señor, te doy gracias porque eres mi salvavidas. Quiero pedirte perdón por todas las cosas que he hecho. Reconozco que he pecado y que he hecho cosas malas. Reconozco que me he dejado llevar por la corriente de este mundo. Creo que tú eres el único que puede salvarme. Creo en el sacrificio que hiciste en la cruz al morir por mí. Y quiero pedirte que entres a mi corazón y que me des una vida nueva. Quiero que tú seas mi Salvador. Y quiero que me ayudes a depender de ti cada día, Señor. Te agradezco porque sé que moriste por mí y que lo hiciste para poderme salvar. Acepto ese sacrificio y ese regalo que me has dado de la vida nueva.
y te pido que me ayudes a poder luchar cada día contra la corriente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por todo lo que nos permite y vamos a continuar con el programa. Vamos a continuar con un coro más.